Como un acto de responsabilidad profesional como comunicador y para difundir a una cultura del pensamiento crítico y de la información, me propongo hacer una serie de entrevistas a candidatos a la alcaldía de nuestro municipio de Caldas y posteriormente a realizar análisis con diferentes personalidades del municipio sobre sus propuestas. Esta es la primera de estas entrevistas. Ya basta de fanatismos y bienvenido sea el voto de opinión. Bueno, nos encontramos en este momento con don Albeiro Vera, el primero de los candidatos que aceptó nuestra invitación para resolver dudas sobre las propuestas que tiene como candidato a la alcaldía de Caldas. Don Albeiro, cuéntenos quién es usted y por qué quiere ser alcalde de nuestro municipio. Mateo, buenas tardes, muchas gracias pues por esta oportunidad de dirigirme al municipio de Caldas, a los ciudadanos. Albeiro Vera es un líder comunitario del municipio de Caldas. Vivo en uno de los sectores del municipio relativamente abandonado por el municipio en términos de la inversión social. Soy profesional en administración pública, egresado de la ESAP, también estudié finanzas públicas y he hecho varios diplomados, he hecho un recorrido interesante desde la academia. También he sido funcionario del municipio, secretario de Hacienda, como almacenista o jefe de compras en su momento, como coordinador subregional del Bachillerato Digital, un programa de la Gobernación de Antioquia. Fundamentalmente soy una persona que ha recorrido el municipio desde todos los sectores rurales. Reconozco toda la problemática social que hoy está acumulada y que de alguna manera es lo que me llama y me motiva a proponer mi nombre para la alcaldía del municipio, Mateo. Sí, usted nos comenta que fue funcionario de la administración municipal en pasadas ocasiones, fue secretario de Hacienda, ¿verdad? Es correcto. ¿Fue durante qué mandato y qué opinión le merecería esa administración? Bueno, la administración que me correspondió fue la de Durán. Y como secretario de Hacienda, la verdad es que no hubieron confianzas, no hubieron empatías que nos permitiera permanecer allí. Solo únicamente 6 meses escasos estuve ejerciendo el cargo. Sobre varios temas que me parece que en el programa de gobierno se habla poco, me gustaría conocer dos cosas. Uno, su lectura sobre la situación de estos temas y otro, las acciones que usted tomaría, qué programas propondría. Entonces, el primero sería cultura y población afrodescendiente e indígena. Bueno, Mateo, debo indicar que para el tema de la población étnica en el municipio, pues yo estoy planteando por lo menos desarrollar, si es que existe en estos momentos la política pública, o proponer una política pública, pero insisto, una política pública que nazca de la población afro, por ejemplo, o si es población indígena, que nazca de allá para acá. Con respecto a diversidad sexual, ¿qué lectura tiene sobre la población diversa en Caldas, LGTBIQ+, y qué acciones propondría, qué programas propondría? Bueno, con respecto a cómo leo yo este tipo de población, pues en principio creo que es un sector social que ha venido poco a poco ganando espacio, poco a poco ha venido ganando aceptación, y a mí me parece que eso es muy importante porque son personas que mucho tendrán que aportar en el tema de la convivencia, en el tema de la tolerancia, y creo que hacia allá tenemos que seguir fortaleciendo y posibilitando que como derechos de las personas se mantengan. Yo creería que para esa población, para este sector social del municipio, deberíamos de estructurar una política, insisto, que nazca desde la población y que sea desde allí, desde donde podamos decir, bueno, las acciones, los proyectos y los programas son estos. Con respecto a juventudes. Bueno, el tema de juventud para mí es un tema demasiado importante. Yo diría que hoy el municipio y a nivel nacional los jóvenes están llamados a asumir la responsabilidad de incorporarse más a estos temas de lo público, a interesarse y a tomar el ejercicio
de la administración pública, el ejercicio de los gobiernos, desde la responsabilidad que les podría caber en la construcción de un mejor futuro. Con respecto a panorama cultural del municipio. Bueno, el tema de la cultura en el municipio yo la pensaría de dos maneras. Uno es lo que tiene que ver con propiamente las acciones de la Casa de la Cultura. En ese orden de ideas, pues hay un plan decenal de cultura que ya está próximo a revisarse nuevamente y creo que... Ya se está revisando, ya se está proponiendo un nuevo plan decenal de cultura. Correcto, entonces en ese orden de ideas creo que ese plan decenal de cultura habría que adecuarlo a los momentos de hoy. Eso es en cuanto a la Casa de la Cultura y acciones Casa de la Cultura. Pero para mí existen, en términos de la cultura municipal, existen otros elementos que de alguna manera habrá que resaltarlos. La cultura autóctona. Caldas es un municipio lleno de talentos culturales. Deberíamos de darle cabida al arte callejero, a los grafiteros, a las personas que desde sus propias vocaciones desarrollan unas actitudes de identidad cultural, de identidad de municipio, y creo que a eso hay que darle mucha fuerza y hay que permitirlo que desde el gobierno puedan ser ejecutadas acciones que fortalezcan este tipo de iniciativas, Mateo. ¿Y cómo es el panorama de estas personas hoy, de estos artistas, que ya hay grafiteros, ya hay músicos, ya hay de todo tipo de artistas en Caldas? ¿Cuál es su lectura hoy sobre ellos? Yo los siento un tanto excluidos de lo que son las políticas públicas desde el punto de vista de la cultura. Con respecto a una política de drogas. Bueno, con respecto al tema de drogas hay unas situaciones que necesariamente tienen que partir de, bueno, lo primero, ¿cuál es el diagnóstico con respecto al consumo de la droga en el municipio? Y caracterizar qué tipo de droga es la que se consume en el municipio. Definitivamente tendremos que hacer un estricto control y vigilancia alrededor de las instituciones educativas. Nosotros como gobierno no admitiríamos y no estaríamos en disposición de tolerar el alto consumo y expendio de drogas alrededor de los niños, de los jóvenes en las instituciones. Palabras de Francia Márquez: la juntanza de la sociedad civil, de las fuerzas vivas del municipio, del Estado, alrededor de construir unos niveles de prevención, unos niveles que de alguna manera podamos controlar el alto consumo y el tema de la drogadicción en el municipio. ¿Qué opina usted sobre la legalización del cannabis? Bueno, yo creo que el tema del cannabis ya es un nivel ya diferente. Yo soy de la idea que el cannabis es una planta con muchos beneficios desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la medicina. Creería que hay que legalizarlo. Yo estoy de acuerdo con legalizar el cannabis, no es criminalizando este tipo de plantas que tienen tantas propiedades en bienestar de la comunidad. Yo creo que es un asunto más de cultura, de cómo el consumidor logra mantener un control efectivo y no se entregue pues como a la perdición, porque creo que no es por ahí que deberíamos de trabajarle al tema de la legalización del cannabis. Y con respecto al tema de habitantes de calle. Bueno, muchos de los habitantes de calle acá en el municipio son personas de tránsito, son personas que no son, digamos, vivientes de nuestra localidad. En cuanto a eso, yo creería que hay que hacer un efectivo control, las comisarías de familia, las inspecciones, bueno, quiénes son los de aquí, quiénes no son los de acá. Pero sean de aquí o sean de otra parte, si son habitantes de calle, el municipio debería atenderlos. O sea, todos por igual son seres humanos que merecen atención, y más que verlos como que ellos son el problema, sería como identificar cuál es el problema que está desencadenando en que haya tantos habitantes de calle, ¿no? Mateo, sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Debemos de hacer una caracterización plena de los habitantes de calles. A partir de esa situación podríamos decir que tendríamos que habilitar albergues, unos albergues transitorios para aquellas personas que no son de acá, posibilitarles que regresen
a sus orígenes, y quienes sí son de acá, meterlos en un tratamiento psicosocial que permita su recuperación. Yo creo que el tema de habitante de calle en el municipio ha venido creciendo es a raíz de una carencia de una política pública, pero muy enfocada hacia la parte de lo social. Y hablando de políticas públicas, usted propone el tema de vivienda de interés social como política pública. Cuéntenos un poco al respecto de esto, ¿cuál sería como su estrategia? Bueno, Mateo, entonces necesariamente una política pública de vivienda, más es ver la vivienda como una política del municipio. El municipio como tal debe ver la vivienda como de interés social. En ese orden de ideas tengo que decirle que son aproximadamente entre 5 y 8 mil familias en el municipio que no tienen vivienda. Pero también tengo que decirle que aquí hay un alto número de viviendas construidas que no están legalizadas. Aquí hay un alto número de viviendas que hay que hacerles mejoramientos, que hay que hacerles la inversión. Entonces sería recoger todas estas dificultades, todas estas problemáticas alrededor de una política pública que permita legalización de predios, construcción de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y legalización de vivienda. ¿Cómo hacerlo? Desde el gobierno nacional, Plan Nacional de Desarrollo, desde el gobierno departamental y desde el gobierno municipal. Con otras entidades podríamos hacer un banco o hacer, digámoslo así, un fondo de vivienda que permita desarrollar y financiar unas propuestas de este nivel. En su programa se habla sobre soberanía alimentaria, protección del agro, turismo, que son temas complejos porque en Caldas las tierras en su mayoría son de privados. ¿Cuáles serían los mecanismos para que los campesinos puedan tener acceso a esas tierras y volverlas productivas? Y no sé si usted tenga identificado quiénes son los dueños y qué estrategias tendría para convencerlos de vender esas tierras, pues que es como la dinámica que ha venido proponiendo el gobierno nacional. Mateo, con respecto al tema soberanía alimentaria, esto nace de una política nacional, desde el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestro presidente Gustavo Petro ha planteado como un eje central con respecto a la situación social de los municipios y de todo el país, la situación de hambre que se está padeciendo. Fundamentalmente tiene que ver con la tenencia de la tierra, cómo ponemos a producir la tierra. Lo que yo estoy planteando también en el programa de gobierno es una serie de alianzas estratégicas que nos permitan con los dueños de la tierra acordar qué porcentajes de esas tierras se podrían destinar para la producción de alimentos. Ese es uno de los aspectos. Eso iría de la mano de algún estímulo tributario en términos de quien tiene la tierra destine algo y el municipio a su vez haría una contraprestación. Pero adicional de eso, yo creo que es importante retomar las huertas caseras, las huertas. Hay que buscar la manera que las familias sean proveedoras de su propio alimento. Retomar las huertas comunitarias, retomar estrategias que permitan que cada familia pueda tener al alcance el pan coger que llamamos, Mateo. Con respecto a, como digámoslo así, su inspiración en las propuestas del gobierno nacional, también está lo del cambio climático. Lo primero es que se deberán estructurar unas estrategias para el cuidado de ríos, cuidado de quebradas, cuidado de las reservas forestales. Pero lo segundo también tendrá que ver con, bueno, hasta dónde es posible que hagamos el atrevimiento de aprovechar energías renovables, por ejemplo, la energía solar, los paneles solares. Yo me estoy proponiendo en el programa de gobierno un plan piloto que permita poner en funcionamiento como propuesta el uso de los paneles solares en el municipio. Pero en Caldas, en el caso específico de Caldas, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Qué se opone a lograr estas metas en materia ambiental? Bueno, Mateo, yo también quiero plantear que para mí el obstáculo que
tenemos hoy es un modelo político administrativo que da cuenta de unos intereses detrás de los gobiernos. Son intereses privados, son intereses económicos y son intereses de grupos o de inversionistas en la política que impiden que efectivamente logremos avanzar precisamente en poner al centro de las políticas públicas la vida como un bien fundamental, como un derecho de todos. ¿Qué piensa usted sobre la participación hoy en día de las comunidades? ¿Quiénes participan? ¿Participan solo adultos o participan también los jóvenes? ¿Y cree usted que sí se puede verdaderamente gobernar con una actitud de escucha permanente a la comunidad? Mateo, yo soy un convencido que el poder público ha de estar en manos del pueblo. El pueblo, la ciudadanía en general, los jóvenes, los niños, los adultos, las personas mayores que acumulan tanto conocimiento, tanto saber. Sí, pero qué pena. Con respecto a lo que sucede hoy en día, si hay suficiente participación de la comunidad, ¿y quiénes son ellos? Si son adultos, son jóvenes, son niños, ¿quiénes son los que se están preocupando por participar en las comunidades? Y lo otro es, si verdaderamente estando en una alcaldía, uno puede estar todo el tiempo pendiente de lo que quieren las comunidades y cuál sería el mecanismo para lograr esto. Yo quiero plantearle a la ciudadanía que hoy la participación es una participación instrumentalizada, es una participación de papel. Desde la administración pública debemos habilitar los mecanismos suficientes para que efectivamente podamos decir que hay participación. Yo por eso estoy promoviendo varios escenarios que son muy importantes. La Asamblea Municipal Constituyente. Y este es un asunto, un aspecto que no nace del alcalde como tal, sino que nace del ejercicio de ciudadanía de las personas del municipio. Usted nos habló de la Asamblea Municipal Constituyente, que es un recurso constitucional de participación ciudadana. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, la Asamblea Municipal Constituyente es la participación de la ciudadanía y es en ejercicio pleno de un derecho constitucional que, si no estoy mal, está en el artículo 2. El constituyente primario, y realmente los gobernantes nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al pueblo. La ciudadanía organizada entonces habrá de retomar y recoger el espíritu de la Constitución del 91 y hacer un ejercicio que permita decirle al señor alcalde qué es lo que debemos hacer. Hablemos un poco con respecto al tema de prevención y atención de desastres. ¿Cuáles son los principales riesgos que hay aquí en el municipio en materia de desastres naturales? Necesariamente tenemos que reconocer que el municipio está en una zona de un riesgo inminente. Estamos rodeados de montañas, tenemos un río que ha sido invadido, un río que las riberas las han venido copando como escombreras, tenemos muchas de las quebradas contaminadas. En ese orden de ideas, yo lo que creo es que desde una política pública, en este caso la política de vivienda, tendremos que buscar los mecanismos que nos permitan la reubicación de personas que están en estos sitios. Pero por el otro lado también necesitaríamos que ríos y quebradas se les dé un adecuado mantenimiento, porque debemos respetar los cauces, quebradas y ríos. Siembra de árboles, creería que para esto habrá que manejar un plan que permita que sean los mismos ciudadanos desde sus sectores quienes se apropien de esto. Usted lo mencionó, el tema de los ríos, el tema de las inundaciones. Vemos que cuando llueve fuerte en el barrio de La Inmaculada se inunda, venimos históricamente de inundaciones fuertes en Mandalay, en La Valeria, etc. Y Caldas es un municipio atravesado por muchas fuentes hídricas y pues también por la geografía de Caldas, que es pues un valle, es muy probable un riesgo de inundación.
Con respecto al tema de Mandalay, que lo pude evidenciar de primera mano en el 2009, en este momento existe riesgo, y es que en el lugar al frente de donde estuvo la avalancha que ocasionó el accidente del 2009, hay un riesgo grande de una montaña que está completamente deforestada y que podría ocasionar una emergencia mayor a la del 2009, que podría afectar incluso a mayor parte del municipio. No sé cómo será el estado en La Valeria, no sé cómo estará el estado en La Miel. Entonces, no sé cómo con respecto a estos temas tan importantes que ya se han denunciado, el Grupo Cuidá de la Chuscala denunciamos ante la administración de Durán este tema, y al día de hoy la comunidad no conoce qué decisiones se han tomado, porque pues por más que la comunidad vaya y limpie el río, si esa área sigue deforestada, sigue con el riesgo de que se pueda venir la avalancha. Entonces, las herramientas más del Estado, digamos que la comunidad participe, que los ríos estén limpios, sí, eso es importante, pero ya con respecto a temas que se salen de las manos de la comunidad, hay que prestarles verdadera atención. ¿Usted se comprometería en este momento, en esta entrevista, a prestarle atención a estos asuntos que han sido ignorados por otras administraciones? Mateo, yo insisto en el tema de la participación comunitaria, de la participación ciudadana como aquel ejercicio que permite que los ciudadanos, desde las veredas, desde los barrios, sean quienes tomen las decisiones que les permitan resolver los problemas y las necesidades que los están aquejando. Es que el modelo político administrativo que hoy estamos teniendo desde el punto de vista de la planeación y las decisiones que hay que tomar, se toman desde un escritorio, desde el centro del municipio, pero no conocen la realidad de la vereda de la Chuscala, de la Clara, de la Valeria. Y muchas veces esas decisiones son tomadas incluso por funcionarios que no son del municipio. Entonces eso sería una barbaridad. De allí que para mí lo más importante es el ejercicio pleno de la participación de la ciudadanía a través de mecanismos como por ejemplo podría ser la Asamblea Municipal Constituyente. Pero bueno, digamos que si el problema se resolviera con participación comunitaria ya se había resuelto, porque yo personalmente pertenecí al Grupo Cuidá de la Chuscala, limpiábamos el río, teníamos participación comunitaria activa de adultos y de jóvenes en aquella época, y pues aún así no se pudo evitar el desastre porque pues, las administraciones han ignorado una y otra vez estos temas. Usted propone que Caldas tenga corregimientos. ¿Cuáles serían esos corregimientos? Bueno, vamos a ese tema que me parece que es muy importante, va asociado a la participación ciudadana. ¿Qué es lo que sucede? El municipio de Caldas hoy tiene barrios y veredas como la división político-administrativa que organizativamente da cuenta de unos asentamientos humanos en lo rural y lo urbano. Para mí es hora que el municipio proyecte una división político-administrativa diferente a lo que hoy tenemos, barrios y veredas. Se deben habilitar las comunas, se deben habilitar los corregimientos. ¿Qué es una comuna? Una comuna es la unión de 3, 4, 5 barrios, y allí en esos 3, 4 o 5 barrios estaría funcionando una junta administradora local. Es una especie de pequeño consejo municipal de su territorio, personas y gentes de su territorio encargados de pensar el territorio, encargados de decidir el territorio y encargados de proponerle al alcalde qué hacer en su territorio, desde su territorio, inclusive para darle cabida de manera efectiva al presupuesto participativo. ¿Cómo haríamos pues, para asegurar de que estos recursos verdaderamente sí los utilizaría la comunidad y que no se politizarían como sucede? Porque digamos que las juntas de acción comunal no son garantía de que no se vaya a politizar y que no se vayan a tergiversar estos recursos. El tema del presupuesto participativo, Mateo, sigo en la idea que primero debe ser el resultado de todo un ejercicio de la voluntad política del alcalde, de la administración, que proyecte y que encamine y fomente la participación sobre bases sólidas.
con todo respeto, debo decir que muchas de las juntas de acción comunal hoy están politizadas, están siendo instrumentalizadas para la política, por los intereses políticos. Debemos encaminar a que haya autonomía, a que haya independencia en las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, para que desde el verdadero ejercicio de la participación, las decisiones que se tomen sean lo más coherentes posibles con el interés que se persigue, Mateo. Y ya para ir como cerrando, hablemos un poco sobre seguridad. ¿Cuáles serían sus propuestas en esta materia? Mateo, el tema de la seguridad tiene, digamos, unos componentes importantes. Digamos que uno de ellos tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana se ve afectada por el raponero, por el atracador, incluso se ve afectada por el homicidio, se ve afectada en alguna medida por el consumo de droga. Ese es uno de los temas. Hay otro tema relacionado con la seguridad pública. Bueno, el tema de seguridad pública ya tendrá que ver mucho con fenómenos, digámoslo así, de violencia, tipo feminicidios, tipo niños que abusan de ellos, abusos sexuales. En ese orden de ideas yo creería que la seguridad también tiene cierto nivel de gravedad. Y por último, creo que hay un tema de seguridad ciudadana. Fundamentalmente la seguridad ciudadana tiene que ver con, bueno, cuál es la calidad de vida del ciudadano. ¿Tiene empleo? ¿Tiene salud? ¿Tiene acceso a la educación? Lo que yo propongo es una política pública de seguridad que recoja esas diferentes manifestaciones y dependiendo de lo que suceda en su momento de la caracterización, ejemplo, frente a un infanticidio, frente a un feminicidio, frente a un homicidio sentido por la comunidad, habrá que movilizar las fuerzas vivas del municipio. En el municipio ha funcionado y una experiencia rica la Mesa por la Vida y por la Paz. Aquí tenemos que acudir a que sea la misma ciudadanía que se movilice para ir creando toda una cultura de seguridad y de sana convivencia. Sí, digamos que son las propuestas muy coherentes con respecto a lo que propone el gobierno nacional, que es una seguridad humana, una seguridad que se preocupa porque esos ciudadanos que están incurriendo en delitos por diferentes razones, mirarlos desde el punto de vista humano y decir, este pelado tiene estas necesidades, vamos a suplírselas en educación, en la alimentación, etcétera. Y pues según cuenta el presidente, cuando fue alcalde de Bogotá, esto tuvo resultados positivos. La observación era más que todo porque en el programa, que es lo que estamos observando en este momento, el que está escrito no aparece, sino que aparece solamente dotación para la fuerza pública. Y por último me gustaría hablar sobre la financiación de estos programas y sobre la parte tributaria, cómo se vería afectada la parte tributaria para financiar el programa de gobierno que usted está proponiendo. Lo primero es que, digamos que el municipio tiene hoy unos ingresos aproximadamente entre 28 y 32 mil millones de pesos cada año. Son recursos propios que provienen del impuesto predial, industria y comercio, que provienen de otras rentas municipales, licencias de construcción, en fin. Pero adicional, recuerda que desde el gobierno nacional están llegando permanentemente unas transferencias para la salud, para el deporte, para la cultura, para la educación. Y lo que estamos diciendo es cómo somos capaces de administrar estos recursos para hacerlos rendir. Porque debo decirle que los gobiernos que hemos tenido se han convertido en expertos para que la plata y el presupuesto municipal nos rinda. Lo que estamos buscando con este nuevo programa o con esta nueva propuesta política para el municipio es hacer una administración de los recursos de una manera transparente, honesta y que, como se ha dicho en el discurso ya público, que no se pierda un peso. Parte de una nueva administración. ¿Cómo fortalecer las finanzas municipales? Debo decirle que en el municipio hay una fuerte evasión de los impuestos. Yo me atrevería a decir que aquí en el municipio no hay que incrementar los impuestos.
no más allá a lo que normalmente cada año sube. Pero para mí el tema tributario, el tema de la tributación por parte del ciudadano, más que perseguir a los que hoy sí están pagando, es buscar a aquellos que no lo están pagando. Desde una estrategia de una adecuada fiscalización encontraremos y seguramente vamos a tener muchos que no están pagando los impuestos. Otro fenómeno es la elusión, están pagando menos de lo que deben pagar. Y finalmente, pues nosotros estamos promoviendo desde el programa de gobierno un instrumento importante que nos lo da la ley y es el catastro multipropósito, es identificar entonces, en fin de cuentas, las tierras en el municipio en manos de quién están, cuáles son las tierras que son competencia del municipio, cuáles son los baldíos de los que el municipio puede disponer, por ejemplo, para la construcción de vivienda, y cuáles son aquellos predios, sus extensiones y sus reales propietarios. Nosotros allí tenemos una fuente de ingresos muy importante que solo es hacer un ejercicio pleno de gobierno responsable y un ejercicio de ciudadanía que participe en todo este tipo de acciones que deberíamos de asumir como gobierno, Mateo. Don Albeiro, muchas gracias por aclarar algunas de las dudas que tenía sobre su propuesta de gobierno y cuando este video sea publicado también, si es posible a través de los comentarios resolver las dudas que puedan surgir en la ciudadanía. ¿Quiere dirigirse nuevamente pues como a la audiencia en este momento para despedirse y contarles pues por qué quiere ser alcalde de Caldas? Bueno, Mateo, primero agradecerle a los jóvenes que hoy nos están permitiendo esto. Y no, decirle a la ciudadanía del municipio de Caldas que como candidato del pacto histórico, puedo decir con tranquilidad, soy el candidato del presidente Gustavo Petro, que lo que ha venido es proponiendo y promoviendo una serie de políticas y de estrategias que permitan ver un país, un municipio diferente. Eso soy yo. Debo decirle a la ciudadanía de Caldas que detrás de mí no hay financiadores ni políticos, ni económicos, ni empresarios financiadores de campañas. Estamos haciendo un ejercicio de autofinanciamiento y estamos acudiendo a que la ciudadanía se apropie de esta campaña y nos ayude a sacar adelante el municipio. Estamos diciéndole a aquellas personas que no les gusta votar porque no han encontrado cuál es ese candidato, cuál es esa propuesta, le estamos diciendo que hoy hay una propuesta para el municipio que yo la estoy encarnando. Les estoy diciendo, ciudadanos, atrévanse a cambiar. Bueno, esta entrevista fue realizada con propósito informativo, sin ningún tipo de intención de hacer campaña a uno u otro candidato, sino más bien de informar a la ciudadanía y más que todo a los jóvenes que se acerquen a la información que los candidatos hoy en día nos están brindando, las propuestas que tienen y sobre todo a que hagan lo mismo, de que busquen a los candidatos y les pregunten, de que lean las propuestas que tienen y que resuelvan las dudas de primera mano buscándolos a través de los medios de comunicación que tienen, a través de sus equipos de trabajo o buscándolos en la calle, escribiéndoles, porque si nosotros no nos enteramos, pues no vamos a tener herramientas para poder tomar una decisión y va a seguir sucediendo siempre lo que ha pasado en Caldas y lo que se repite y se repite a lo largo y ancho del país. Como dijo Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su país, ¿quién va a venir a salvárselo? Nadie va a venir a salvárselo. Entonces, esto es solamente cada 4 años. Es tedioso estar mirando y leyendo, releyendo programas de gobierno que terminan siendo a veces redundantes, pero por eso hay que acercarse a los candidatos y conocerlos y poder tomar una decisión de esta manera objetiva.